a uno de los principales también actores, yo diría, de la Revolución Ciudadana, justamente, quien fuera canciller de Rafael Correa, al compañero Ricardo Patiño, a quien le agradezco estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo se encuentra? Hola, hola, hola. No sé si me escuchan ahorita. ¿Me están Sí, escuchando, ahí está. Corina? Sí, Ah, ahí lo ya, qué escucho, bueno, me Ricardo. alegro. Muy Y pues bien, bueno, muchísimas gracias. gracias Ricardo por estar aquí con nosotros. Previamente estábamos haciendo este balance de lo que implicaron la revolución ciudadana, ¿no? Que fue uno de los gobiernos o el gobierno que más ayudó a acabar con la pobreza, con la desigualdad, que tuvo bastantes conquistas sociales y que hoy nuevamente, después de un gobierno como el de Lenín Moreno, que pues por hablar lo menos, ¿no? Ustedes hablan de esta traición que persiguió a los principales liderazgos, que los puso en la cárcel a algunos de ellos, a otros como usted los obligó también al exilio, esta persecución política y bueno, México les abrió también las puertas en esta tradición de asilo político y ya se enfrentan ahora a unas elecciones que por demás está decir no solamente son importantes para Ecuador, sino para la región misma. Hacíamos este balance hace unos minutos con compañero Lautaro Rivara, periodista que se encuentra hoy en Quito. Yo le preguntaría cuál es su percepción, cómo se encuentran ustedes, cuál es el balance que hacen de cara al próximo domingo, que ya son estos comicios presidenciales. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho la invitación para estar con ustedes, para conversar sobre lo que pasa en nuestro país, en el Ecuador, y que también nos permite conversar sobre América Latina. Eh, bueno, las elecciones en Ecuador nos toman eh, en una situación de de mucha inquietud, de mucha desesperanza para la población ecuatoriana. Porque a pesar de que hace 4 años se votó en favor de la continuación del proyecto de la Revolución Ciudadana, que se aplicó entre el 2007 y el 2017, y que como tú dices generó un bienestar amplio, generalizado en la población ecuatoriana. Sin embargo, tuvimos una traición del Judas ecuatoriano, que es Lenín Moreno, y que a pesar de haber ganado con un plan de gobierno, con nuestro plan de gobierno, sin embargo, en el momento que asumió el gobierno, por razones que después hemos un poco tratado de comprender y tienen que ver básicamente con un acuerdo con el poder imperial en los Estados Unidos, nos traicionó. Esto ha provocado un desastre económico, social, sanitario, porque no es solamente un problema de que como consecuencia del COVID tenemos un problema sanitario, es como consecuencia del gobierno, que ya teníamos un problema de salud previa. Había Lenín Moreno reducido al 30% la inversión en salud en apenas 2 años de su gobierno, al 30% de donde nosotros la dejábamos, la habíamos dejado. Y entonces la situación de los ecuatorianos es en este momento es angustiosa. En buena hora que en la primera vuelta electoral, porque en el Ecuador hay, y como en algunos otros países, hay 2 vueltas electorales, a menos que la primera pase del 50, pero en este caso el Andrés Arauz, que es el representante de la Revolución Ciudadana, obtuvo el 33% de los votos y el segundo en llegar, digamos, en la primera vuelta, obtuvo el 19.7% de los votos, seguido muy de cerca de otro candidato, que es un candidato representante de los sectores indígenas, que sacó el 19.4, o sea, quedó muy, muy cerca. Pero finalmente con quien tenemos que enfrentarnos el próximo domingo 11 de abril es con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un representante de la banca y nuestro candidato Andrés Arauz es un extraordinario joven, muy capaz, un intelectual brillante, pero además que ha tenido la experiencia en el Ecuador de trabajar con la Revolución Ciudadana. Durante 8 años de la Revolución Ciudadana él estuvo con nosotros en distintas funciones. Y una cosa interesante, ahorita estamos viendo en la imagen justamente algo que sucedió ayer, que fue muy impactante.
que el presidente de la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, ahí está Andrés al lado, justamente a mano izquierda, el segundo de izquierda a derecha, le dice, bueno, las comunidades indígenas del Ecuador le han ofrecido a usted el respaldo y yo como representante, eso lo dice Jaime Vargas, también le doy ese respaldo, esperamos que podamos hacer construir el Estado plurinacional como lo dice nuestra Constitución, y este es uno de los momentos más importantes de la campaña electoral, porque significa que una gran cantidad de votos del movimiento indígena, que no solamente es el voto del indigenado ecuatoriano, que representa más o menos un 8% de los pobladores en el Ecuador, de la población ecuatoriana, sino también el efecto simbólico que tiene que el movimiento indígena y particularmente la CONAIE le exprese el apoyo a Andrés Arauz, porque antes de la CONAIE ya se lo habían expresado algunas otras organizaciones indígenas de menor tamaño, pero igual de importantes, como la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, la FENOCIN, que es la Federación Nacional de Organizaciones Clasistas Indígenas y Negras del Ecuador, también la FEINE, que es la Federación de Indígenas Evangélicos. Ya todos ellos le habían ofrecido el apoyo, pero faltaba realmente la más grande y la más movilizada, que es la CONAIE, y ayer ustedes justamente acaban de pasar una toma del momento en que el presidente de la CONAIE le dice a Andrés Arauz, bueno, ya nuestras comunidades te han declarado a ti presidente del Estado plurinacional, claro, las elecciones son el próximo domingo, así es que vamos a trabajar juntos, vamos a construir ese Estado plurinacional y vamos a volver a esos días de prosperidad que el Ecuador tuvo y de equidad que el Ecuador tuvo. Así es que nosotros estamos convencidos, no confiados, pero sí convencidos y trabajando muy duro de que el próximo domingo Andrés Arauz y Carlos Rabascal, su compañero de fórmula a la vicepresidencia, ganarán las elecciones y volveremos otra vez a estar en un Ecuador de prosperidad, de equidad, de justicia, de derechos y de dignidad a nivel de la política internacional. Y bueno, Ricardo, justamente tuviste la oportunidad de coincidir con otros compañeros, compañeras que estuvieron o que están exiliados, exiliadas aquí en México después de estos procesos de gobiernos progresistas en América Latina. Y bueno, tengo aquí el libro de Construir Poder Transformador, Debate Latinoamericano, en el cual tú participas. Y es importante porque veníamos haciendo hace unos momentos también esta suerte de críticas, pensando en que la gente que nos está viendo hoy en México especialmente, o nuestros connacionales también en Estados Unidos, y también de otros lugares, esta crítica de estos gobiernos, en qué falló, en qué no falló, en este texto, y creo que es algo bastante importante, señor, porque ustedes hacen este mapeo y dice que estos gobiernos progresistas latinoamericanos lograron formidables avances en materia de soberanía económica y financiera, en temas de educación, de salud, de vivienda, en la participación de las mujeres organizadas, en inclusión de las poblaciones históricamente excluidas, en ampliación de derechos de los trabajadores, reducción del desempleo, de la pobreza, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una crítica también aquí bastante pertinente que he escuchado y que ya he tenido la oportunidad de entrevistar también en otras ocasiones, en donde habla de eso que también tal vez se erró, en donde dice, en el ejercicio gubernamental, aquella concepción institucionalista del poder originó prácticas que terminaron reproduciendo la lógica normativa y la esencia conservadora del Estado burgués. Al normalizarse esas prácticas burocráticas de arriba hacia abajo, las más de las veces justificadas oficialmente por razones de eficiencia, se fueron abriendo brechas entre los gobiernos populares de izquierda con los sectores sociales que los eligieron y reeligieron. Estos sectores se convencieron de que el gobierno ya los representaba adecuadamente y los gobernantes pensaban que al ser beneficiario de las medidas gubernamentales, el pueblo seguiría respaldando a la izquierda. El resultado distó mucho de las expectativas iniciales, en los hechos se fue debilitando la participación directa de los sectores populares en la consecución de las transformaciones sociales y económicas, así como la defensa de espacios conquistados. Los procesos de transformación, así como los gobiernos de izquierda que los conducían, pese a tener grandes virtudes y logros materiales y culturales, se fueron desgastando. Después de esta reflexión, Ricardo, yo te preguntaría,
¿qué viene? ¿Qué reflexionaba al respecto ya de cara a los comicios presidenciales? ¿Qué hace falta? ¿No? Creo que esta alianza que tú señalas y que ya la veníamos hablando al principio también del programa, creo que es histórica. La CONAIE justamente hablaría de esta suerte de reconcepción de los errores de la revolución ciudadana, de las alianzas, de lo que hizo falta, de lo que no. ¿Ustedes en qué están pensando cuando dicen se necesita fortalecer algo? ¿Qué se necesita fortalecer de una revolución ciudadana que terminó en un gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Traicionando, persiguiendo, encarcelando, insisto, generando el exilio de muchas personas, entre ellas la tuya aquí en México. ¿Qué se necesita ahora fortalecer de cara a los comicios, pero sobre todo pensando en que ustedes podrían ganar el próximo domingo en Ecuador? Mira, una de las cosas más importantes, en nuestra opinión, y que nosotros no hicimos en condiciones que estábamos en el gobierno y teníamos mayores posibilidades de hacerlo, es fortalecer y construir en buena parte el poder popular y el poder ciudadano. Nosotros hicimos, como tú lo has reseñado, ya no lo voy a repetir, un extraordinario trabajo de gobierno. Hicimos un muy buen gobierno, un excelente gobierno. Administramos el Estado muy bien, pero descuidamos algo que es fundamental. Si quieres que ese buen gobierno permanezca, si quieres que esa línea política se mantenga con fuerza, tienes que tener construido y consolidado un poder popular, un poder ciudadano, que quiere decir que los trabajadores estén organizados sindicalmente, que peleen por sus derechos, que los campesinos peleen por sus derechos, por sus necesidades, que la población afrodescendiente tenga mejores condiciones para vivir, tenga más derechos conquistados, que las mujeres, que los jóvenes, que los ancianos, que toda la población en general, la ciudadanía en general, los sectores populares estén organizados, pero también estén concientizados políticamente y estén movilizados permanentemente. Estos tres elementos son claves. Esto es lo que decimos sería la construcción de un sujeto histórico que tenga la capacidad, la visión para seguir construyendo esa nueva sociedad que nosotros iniciamos a construir. Pero eso, siendo lo más importante en nuestra opinión, es todavía insuficiente, porque además de ese poder ciudadano, también es muy importante que un proceso de transformación como el nuestro tenga de su lado, tenga expresas alianzas con los sectores productivos. Y mira, a los sectores productivos en el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa les fue muy bien, incluso a los grandes productores, a los grandes empresarios, a los pequeños y los medianos les fue extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque como hubo mucha más distribución de la riqueza, la gente tenía mayor capacidad de consumo y al empresario pequeño, chiquito o grande le va muy bien cuando la población tiene capacidad de compra. A todos les fue bien. Pero lamentablemente nosotros no tuvimos un trabajo de diálogo, de comunicación con esos sectores productivos. Insisto, no estoy hablando solamente de los grandes, con los que también hay que conversar, pero especialmente los pequeños y medianos, que entendieran el productor, el pequeño productor de arroz, por ejemplo, que con nuestro gobierno recibía un precio justo por el arroz porque nos preocupamos de cuidar que los piladores no especularan con el arroz o que no entraran productos que los mandaran a la quiebra. Cuidamos todo eso, pero la gente no hizo suficiente conciencia de que solo un gobierno estrechamente vinculado con los intereses sociales puede hacer eso bien. Ahora les ha ido súper mal a los agricultores, lamentablemente, con el gobierno de Moreno. Entonces, la gente tiene que entender eso muy bien y tenemos que establecer alianzas claras, abiertas, expresas con los sectores productivos. Este es el segundo elemento. El primero habíamos dicho un poder popular y ciudadano. El segundo, una alianza clara con los sectores productivos. El tercero, trabajar con mayor firmeza, no firmeza, sino con mayor amplitud, con mayor capacidad en el tema mediático. Yo me alegro mucho que ustedes tengan estas formas de comunicación, estas redes alternativas de comunicación, y nosotros también en el Ecuador las tenemos, pero todavía son muy pequeñas, son muy limitadas. Los grandes medios de comunicación
nos ganan demasiado todavía, aunque ya no tanto como antes, porque antes solamente lo que aparecía en los medios era lo que valía, era lo que existía para la sociedad. Ahora también existen las redes sociales en general, pero tenemos que también tener capacidad de, a través de grandes medios de comunicación, que debemos de construir, ya sea a través de universidades, a través de asociaciones de trabajadores, a través de gobiernos locales, que tener la capacidad de interactuar con la ciudadanía, de que la ciudadanía tenga esos medios grandes de comunicación a través de la cual podamos informar de lo que la ciudadanía sabe, siente, de lo que pasa, porque lamentablemente los grandes medios de comunicación nos ocultan mucha información que no quieren que se sepa, nos distorsionan la información que les interesa distorsionar, y también hacen muy grande la información de los intereses de la oligarquía, que a ellos les interesa ponerla muy en favor, digamos, que la población esté en favor de ellos. Tenemos que también trabajar, este es el tercer elemento, trabajar con fuerza en medios de comunicación alternativos, pero que tengan una capacidad de llegar a la población de manera particularmente importante. Otro elemento que también es necesario es trabajar en la formación de lo que llamamos los factores de fuerza, la policía y las Fuerzas Armadas, para que entiendan también su rol en la sociedad. Lamentablemente, durante mucho tiempo, el imperialismo formó a nuestras Fuerzas Armadas en la doctrina de la seguridad nacional, que les hizo pensar, no solamente a la oficialidad, sino también incluso a la tropa, de que los enemigos eran los sindicatos, que los enemigos estaban dentro del país. No, los enemigos no están dentro del país. Los enemigos en todo caso son los explotadores. Y normalmente el imperialismo, que en América Latina se ha dedicado durante 150 años a invadirnos, a provocar golpes de Estado, a generar dictaduras, etc. Sin embargo, ellos nos enseñaron, entre comillas, a nuestras Fuerzas Armadas, que ellos son los salvadores del mundo, que ellos son Superman, que son Batman, y que ellos están en el mundo para fomentar la libertad. No, eso no es así. Tiene que aprenderse que ellos lo que hacen es impulsar sus intereses y lo hacen también a través de formas violentas y de formas dictatoriales. Pero nos quieren enseñar otra cosa y le han enseñado a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía ese criterio. Todo esto tenemos que transformarlo, porque para cerrar esto, lo que hay que entender es que el poder en una sociedad no está solamente en el gobierno, que tú tienes al presidente de la República, al vicepresidente, a los secretarios de Estado, o incluso hasta mayoría en el Congreso, y entonces tienes el poder. No, eso es una pequeña parte del poder. La otra parte está en los sectores productivos, está en los medios de comunicación, está en los factores de fuerza, como las Fuerzas Armadas y la policía, y por tanto hay que trabajar también en esos ámbitos para de verdad construir un poder que tenga la capacidad de mantenerse en el tiempo. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado el día de hoy. Ya vamos llegando al final de este programa. Esperemos tenerlo próximamente y pues vamos a ver los resultados el próximo domingo. Nuevamente, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. A ti, Alina, muchísimas gracias. Lamento dar respuestas tan largas, pero es que hay tantas cosas que decir que me alargué. Yo ya vi que no me había dado cuenta que habíamos terminado con el tiempo, pero muchísimas gracias. Gracias por la invitación y encantado en cualquier otra oportunidad de encontrarnos también para conversar sobre nuestra región. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo Patiño, ex canciller de Ecuador, y vamos a ver qué pasa el próximo domingo en los comicios electorales